esto empezó con una conversación en un sofá. Hemos visto y hemos contribuido a que la moda pasara de escenarios tradicionales a escenarios digitales. Pasamos de una moda que miraba hacia afuera a una moda que atrae de afuera hacia adentro. Una moda que veía la artesanía de una forma un poco conmiserante, una moda que es bastante menos elitista y que es capaz de reconocer una cantidad de nuevas genialidades y de entenderlas, una moda bastante menos exclusiva y mucho más incluyente. Estamos relanzando nuestra página web que viene a complementar todo nuestro ecosistema digital y en la que queremos pues que haya como una pantalla y un micrófono para todo lo que está pasando en la moda, que se convierta en un buen repositorio de lo que está ocurriendo en la moda del país. Lo hemos discutido mucho y hemos encontrado que la desaparición de los medios tradicionales también generó un poco la desaparición de la narrativa de moda y eso es lo que nosotros queremos recuperar para el sistema moda. Y siempre hemos tratado de que no solamente veamos la moda como esa parte de forma que tanto nos gusta, la estética y lo lindo, sino como una expresión muy de fondo de, primero, una industria que contribuye enormemente a la economía nacional y, segundo, una forma de expresión nacional que se está proyectando por fuera. Pues estos 10 años de Código Malva para nosotros han sido muy retadores, pero siempre hemos estado acompañados de las personas con las que hemos ido construyendo este camino en la narración de moda, en la estrategia, en visibilizar las marcas. Para nosotros ha sido fundamental siempre la compañía de muchos de los que están aquí, tanto colaboradores como diseñadores que siempre han estado ahí acompañándonos, apoyándonos, y pues todos nuestros aliados como Sofitel y muchos más. ¿Qué queríamos hacer hoy para celebrar esto y lanzar esta nueva página que ya espero que todas la exploren y la vean, porque ahí hay mucha información de moda, de lo que está pasando en moda en Colombia y en el mundo? Y queríamos conversar qué es lo que sabemos hacer contenido, qué es lo que nos gusta hacer en Código Malva. Y por eso estos invitados de lujo que les agradezco montones que hayan venido también. Tengo muchos diseñadores aquí que también quisiera que pudieran contar algunas anécdotas en algún momento, porque sé que todos tienen grandes anécdotas, pero les agradezco mucho haber aceptado esta invitación. Tenemos gente que ha sido testigo de la moda colombiana, testigo muy protagonistas de la moda colombiana. Tenemos a Jorge Duque, creo que no los tengo que presentar mucho. Tenemos a Jorge Duque, a Manuela Álvarez y a Felipe Espinosa, que lo tenemos de vuelta en Bogotá, lo recuperamos. Y quisiera solo empezar haciéndoles una pregunta. ¿Cuál es como la primera memoria que tienen? Estamos tratando de recuperar la memoria de la moda colombiana. ¿Cuál es la primera memoria o recuerdo que tienen de haber ingresado a este mundo de la moda colombiana? Fue cuando nosotros, después de 2 años de haber montado la marca, nos ganamos Se Busca Diseñador Fucsia y nos llamaron a un proyecto muy hermoso que se llamaba Maestros Ancestrales. Y ahí fue que, eso pasó hace 10 años, 2 años después de montar más, decidí que íbamos a cambiar 100% nuestro modelo de negocio a uno éticamente consciente, culturalmente positivo y sobre todo socialmente impactante. Entonces ahí decidimos volvernos una marca sostenible y eso nos ha dado todo lo que hoy somos. Somos la primera marca en Colombia que ha hecho una colaboración de una colección completa con Adidas, la primera en el mundo de hacer una colaboración 100% artesanal con Adidas. Hemos ido 2 veces a la ONU, hemos hecho laboratorios creativos tan grandes como de 8.600 metros cuadrados de macramé para la Filbo ahorita con España, y todo lo que les digo, la base de todo fue decir, desde mi cancha, sea como sea que es mi cancha, como se vea que es mi cancha, tiene que haber algo que me haga levantar de la cama, como le decía todos los días a Santi, y que sea más grande que todo. Y ese es mi recuerdo más grande, porque la incomodidad y la sensación de dolor por mi país me hizo decir, ok, ¿yo qué puedo hacer? El mío tiene que ver con el mundo editorial. Yo como Pilar llegué a la moda colombiana en el mundo editorial y aterricé justamente, y lo quiero traer a colación hoy,
Mi primer trabajo fue en la revista Aló, cuando Aló quedaba en una casa en la 94. Y llegué yo mi primer día. En esa época no había mucha gente que hiciera moda, que hiciera producción, que hiciera estilismo. Y la directora de la revista era Pilar Luna, que inmediatamente, creo yo, leyó la inquietud y el talento que yo tenía para producir fotos. Y hay una anécdota muy temprana de esa época que involucra a Lina Cantillo. Yo no sé si ella se acuerda. De las primeras trabajos que yo hice o que me comisionó Pilar fue la primera portada en Aló de Rafael Novoa, cuando Rafael Novoa apareció como el galán en la televisión colombiana. Y quien vistió ese editorial, esa portada, fue Lina Cantillo, recién llegada de Milán, que ella en persona llegó a las oficinas de Aló con sus primeros vestidos en la mano. Me acuerdo muy bien del gesto de cargar sus vestidos así, sus portavestidos. Y resume muy bien ese primer momento de una generación de personas que estamos acá sentados, que en esa época empezamos a trabajar, creo yo, con una meta fundamental, y era la de hacer profesión cada uno en la moda colombiana, desde el diseño, desde el periodismo, desde el estilismo, desde la producción, y pasaba lo mismo en el maquillaje y en el peinado. 3 días después estaba bajando el señor Franklin Ramos de su avión llegando de la costa colombiana, y se reunió en ese momento una cantidad de talento crudo en Colombia que buscaba eso, ganarse la vida con oficios con los que no necesariamente la gente se ganaba la vida en ese momento. Y aterrizamos afortunadamente en un mundo donde existía lo editorial, porque no había una sola revista, había muchas revistas que hoy no existen, que nos permitieron expresarnos. Antes de arrancar la conversación me encontré después de muchos años con Sisa, que fue mi compañera de trabajo en Fucsia, y hablábamos eso, que fuimos libres, fuimos creativos, teníamos un espacio para crear y para que la gente o nuestros lectores vivieran la moda colombiana en ese momento. Cuando empezamos a hablar de moda colombiana, cuando empezamos a tener talentos como los que hay acá, que empezaron a permitirnos fotografiar, registrar y hablar de moda colombiana, porque empezaron a pavimentar una autopista por la cual navegamos hoy sin ningún problema. Ese momento para mí fue determinante, porque se juntó tanto talento crudo, pero tantas ganas de sacar adelante el hecho ese hecho en Colombia con creatividad y con tesón, que finalmente determinó lo que yo creo que sucede incluso hoy en día. Arranqué en lo editorial, hoy mi fortaleza no es esa, yo hago desfiles, hago eventos de moda, pero ahí es donde nació como esa pasión y ese deseo de hacer cosas por la moda colombiana. Para hablar de memoria anterógrada de mis encuentros con la moda, son súper difusos. Soy mi mamá con seguridad, porque ella sabe que cierro la oficina y me tiene que llamar. Ahí está ella, y creo que ese es mi primer encuentro con la moda. Yo quiero contar que soy modelo 74, ustedes hacen sus cuentas, y vengo de un momento realmente análogo y me tocó ver nacer muchas cosas de las cuales hoy vivimos todos. Vivía en una Medellín violenta y convulsionada, como en su momento era toda la Colombia violenta y convulsionada que muchos de mi generación conocemos. Mi mamá, en su momento, cuando yo tenía 10 años, para mí, ella era el epítome del buen gusto, según yo. Y era una Colombia muy cerrada, una Colombia no muy conectada, pero había un fenómeno súper bonito en la Medellín de principios de los 80s. Y era que había unas señoras que viajaban a Nueva York y a París a comprar ropa y traían Charles Jourdan, y traían Nina Ricci, y vendían Sonia Rykiel, y vendían las blusas de lunares de Carolina Herrera, las primeras por allá como el 84. Y esas señoras en un barrio de Medellín abrían sus maletas y vendían a cuotas. Mis memorias son esas. Vengo de una familia donde nadie cose, nadie es manual, nadie es barata, no hay modistería en mi familia. Casi todos pertenecen al mundo clínico, al cual yo también pertenezco porque me formé como fisioterapeuta. Pero entonces,
de pequeño mi mamá iba a comprar ropa y me sentaban en un sofá y yo las veía hacer fittings de los vestidos y a mí me parecía tan lindo, y entonces yo sabía que eso era carísimo, eso lo pagaban a cuotas, pero era tan lindo ver un tejido de punto de Sonia Rykiel en Medellín, tan sofisticado, con mis tías, y compraban eso y era ropa que se usaba y se conservaba y se la ponían muchas veces porque era muy fino. Y recuerdo las etiquetas bordadas con lures que decían Made in France y era divino, según yo. Mi primer encuentro con moda. Mi otro encuentro con moda, cuando me encontré con una máquina de coser y descubrí en la máquina de coser como una vara mágica que era capaz de transformar algo que era unidimensional y volverlo en 3 dimensiones, y compraba mis cortes de tela mientras mercábamos en el Éxito, porque el Éxito vendía telas y yo compraba telas en el Éxito, y mi trabajo con ese encuentro de moda era, recuerdo mucho, el reto mío era replicar un metamorfo de Girbo en una tela del Éxito. Eran los retos que uno se ponía, no sé si eran las condiciones económicas en las que uno tenía como jovencito, como hacerse a prendas de moda que eran realmente costosas en ese momento, cuando llegaba Unlimit, cuando llegaba Diesel y cuando llegaba Girbo empezando los 90 a la Medellín que me tocó a mí. Yo decía, yo necesito replicar un metamorfo solo, y yo sacaba los moldes solo, hasta que empecé a coser para mi tercer encuentro de moda, porque son encuentros cercanos de diferentes tipos, donde amigos míos que estudiaban en la Colegiatura Colombiana de Diseño, ellos desarrollaban sus figurines y yo les ejecutaba sus piezas en el comedor de mi casa para sus entregas de grado. ¿Cómo lo hacíamos? No me pregunten cómo. ¿Cómo interpretaba el molde, el trazo, el corte, la evolución? Tampoco me pregunten cómo. Lo cierto del caso es que me entregaban sus figurines, yo conseguía mis telas en el Éxito, en el centro de Medellín, si era papel, plástico, uno tejido, y en eso me enfrentaba, y bueno, al final del día fue como dando tumbos que a hoy yo me siento más cómodo pensar que soy un modisto, y en ese lugar me voy a quedar. De acuerdo, y además es un costurero impresionante. ¿Creen que la moda colombiana, en qué momento cambió la moda colombiana? Y no quisiera hablar de si mejores o peores tiempos, sino de transformación. Estamos en un momento, dicen, que la moda colombiana está disparada por fuera y por dentro también están haciendo muchas cosas, muchas marcas. Nosotros en Código Malva vivimos conociendo empresarios de moda, marcas nuevas que van surgiendo, gente que quiere ingresar al mundo de la moda todo el tiempo. ¿Creen que en qué momento cambió eso? ¿En qué momento, lo que hablaba Felipe, antes nadie quería, pues no hacíamos, éramos muy pocos los que estábamos cubriendo moda, tratando de hacer información de moda en los medios de comunicación, que ahora todavía pasa incluso, no querían incluir tantos temas de moda. Yo empecé en El Tiempo y tocaba pelear por un espacio porque les parecía que la moda era light. Y tengo una preocupación muy grande últimamente, y es que a veces pues la moda sabemos que no es light, que no es, hay mucha profundidad en todo lo que pasa con la moda, pero también es una industria grandísima que trae mucho dinero. Pero pues de pronto sí la forma en que se está haciendo, comunicando, sí es un poco light. Entonces, pero esa es una reflexión que estoy haciendo últimamente. ¿En qué momento creen que se transformó la moda colombiana y alguna anécdota de esa transformación? No sé quién quiere hablar de eso. Jorge. Y después, porque si soy más otra... Yo lo que pienso es que la moda ha tenido varias veces en que se ha doblado la moda colombiana y ha tenido sus inflexiones. Hay unas muy identificables y otras no tanto, pero sí es cierto que a lo mejor con la llegada y la conformación de un Colombia Moda ni Next Moda fue una de las partes donde la moda logró tener sus primeros lugares donde exponerse y donde contar narrativas de marca y donde las marcas podían como consolidarse. Eso fue importante para nosotros y eso fue como el puntapié para que aparecieran muchos manifiestos que permitían que pudiéramos exponer los trabajos creativos. 2, la conformación de las editoriales de moda, cuando llegó Televisa,
cuando llegaron con marcas de moda y editoriales de moda que permitían que nosotros mostráramos nuestro trabajo. Ahora en lo contemporáneo, yo creo que la pandemia fue determinante para muchas cosas y la moda fue una de ellas, donde entramos en una fase de ebullición creativa, hay pululación de marcas y de emprendimientos de marcas de moda, nacieron en eso y se quedaron. A lo mejor a hoy, yo sí lo digo, ya lo digo a manera de crítica también, pero bien, se ha perdido un poco la aventura por lo creativo. Hay una búsqueda incesante de ser comerciales o de estar como encajar en el mundo de lo comercial y hay que hacer que las marcas sean efectivas, pero se pierde la aventura del riesgo de lo que crea, del riesgo del divertimento, de escudriñar el ADN. Pero la moda de nosotros en Colombia se ha doblado muchas veces y en esos flejes creo que con el tiempo ha logrado crear un compendio donde ahora muy probablemente la moda latinoamericana, porque es egoísta pensar que solo la moda colombiana, la moda latinoamericana tiene una visión específica de cómo nos queremos o cómo nos perciben en el mundo, cómo nos queremos mostrar. No hay puntos específicos, pero creo que los fenómenos sociales, culturales y políticos que hemos vivido en los últimos 30 años han sido determinantes para tener la moda que tenemos hoy. Yo retomo un poco lo que dice Jorge y lo concreto de la siguiente manera. Somos un país que lleva 40 años sin parar haciendo ferias, haciendo desfiles, exigiendo creatividad, exigiendo colecciones. Tal vez recuerdo a Alicia Mejía hace 20 años soñando con lo que está pasando hoy, pero también pasaba que quien abría la feria era una Carolina Herrera o un Oscar de la Renta. Y eso cambió completamente cuando diseñadores, creativos, periodistas empezamos a dejar de pensar que la moda estaba afuera, que la moda se hacía afuera. Y empezamos a entender que es que aquí había toda una cantidad de elementos que podíamos explorar y que podíamos estudiar y que podíamos convertir en materia para crear moda. Yo no sé si María Luisa se acuerda, pero hay una cosa que me parece particular y es que cuando un amigo de nosotros que llegó de París, que es Juan Pablo Martínez, nos contaba que él hizo una pasantía. ¿Dónde está? Él. Usted contaba, y a mí eso nunca se me va a olvidar, que cuando usted estuvo en el taller de Lacroix, a usted lo que le preguntaban era, ¿y de Colombia qué? No trate de hacer París, usted es colombiano, no trate de hacer Francia. La mirada cambió. Dejamos de estar mirando hacia afuera y empezamos a mirar hacia adentro. Y cuando eso pasó, pienso yo, es que pueden aparecer fenómenos, por poner cualquier ejemplo, como el de una Johanna Ortiz y como todos los demás que hay. Entonces es un cambio en la mirada que ha sido un proceso que se ha dado con el tiempo. Entonces, con lo que decías, Felipe, tal vez el camino de la colombianidad, de la identidad, y entendiendo que la colombianidad son muchas cosas, no solo artesanía, no solo el sombrero volteado, sino muchas cosas, lo social, lo que pasa en este país, que puede ser inspiración y creatividad día a día, todas las locuras que pasan en este país y bueno, mil cosas. Manuela, ¿tú crees que sí se le ha dado el espacio a la artesanía y que realmente la identidad de Colombia sí pasa actualmente para el mundo por el tema artesanal? Y cuéntanos una anécdota de eso, tú que has trabajado tanto con artesanos. Creo que nosotros hemos sido muy generosamente denominados como uno de los representantes del nuevo lujo latinoamericano sostenible. El lujo es una palabra que yo cojo con muchas pinzas porque evidentemente los países que han entregado lujo al mundo son Japón, Francia, Italia, etcétera. Son unas industrias de moda de muchísimos años atrás, muchísimas generaciones y de una manufactura impecable. Entonces, evidentemente nuestro lujo latinoamericano es muy distinto. Viene precisamente de la riqueza y la cultura y esta belleza exuberante, absoluta de la artesanía de nuestro continente y específicamente de Colombia. Yo sí creo que hemos tenido una muy mala maña de pensar que porque lo tenemos al lado es fácil de conseguir o es ordinario.
ordinario me refiero no de ordinario, sino de todos los días, de común. Y lo que han hecho, por ejemplo, entidades en su momento muy bien, como Artesanías de Colombia, en su momento Luz, que no necesariamente es ahorita, digamos que lo que ellos entendieron es empotrar esta sensación de es que un cuatro tetas sí debe costar 20 millones de pesos porque se demoran 2 años haciéndolo, no podría costar menos, debería costar incluso más, solo que pues obviamente no podemos pagarlo más. Entonces el tema es que la artesanía sí ha existido toda la vida, es parte de nuestro idioma básico cultural. Y poquito a poquito, precisamente gracias a estas generaciones, yo soy una generación después de ustedes, pero gracias a estas generaciones que entendieron la belleza de lo colombiano y la belleza del quehacer manual, es que gente como más Manuela Álvarez, como Nicolás Riveros, como Laura Loranz, hemos tenido la carrera que hemos tenido, que somos supremamente andinos, que todos trabajamos con artesanía, que todos somos laboratorios textiles activos y vivos, y es gracias a esto que ellos hicieron, pero también a las comunidades tanto tradicionales como ancestrales que han abierto su casa y su conocimiento a decir, ok, yo nunca he trabajado con moda, yo nunca he trabajado con arquitectura, con decoración, con textil, etcétera. Tengo todo este conocimiento mío ancestral de generaciones atrás. ¿Qué pasa si abrimos entre nosotros dos y encontramos un sweet spot y un lugar común en donde venga todo este tema de diseño contemporáneo, todo este tema de gente que nos fuimos y volvimos, digamos, nos fuimos a estudiar afuera, volvimos a ser país y se entremezcla con la belleza cultural ancestral? Es maestría artesanal y lo que nosotros hacemos es cómo podemos ser un puente de visibilización para esto, pero también no es una mejora, no es una reactivación, es un cambio, digamos, de la esencia de cómo podemos encontrar este espacio divino en común. Y lo que eso ha traído es, ojalá, y espero yo que a generaciones como las Gen Z, etcétera, les haya calado la sensación de que no hay un futuro si no existe una raíz. Es decir, yo no sé para dónde voy si no sé quién soy. Y parte de mi absoluta, digamos, no batalla, porque no es una batalla, sino lucha y reto ha sido todo parte de quien uno es desde lo más profundo, porque nos guste o no nos guste lo que seamos, y aquí lo hablo no como cultura, sino como ser humano, viendo estos momentos, digamos, de sombra o de miedos o de retos humanos que todos tenemos, es cuando entendemos, ok, ¿qué es lo que yo quiero evolucionar a futuro? Y un poquito de eso es el textil, es tejer todo el tiempo maneras distintas de hacer las cosas. Entonces, la artesanía siempre ha estado, no necesariamente ha sido visibilizada de la manera en la que se merece. Creo que todavía falta mucho, creo que todavía falta mucha estructura de cómo trabajar bien con artesanía de manera ética, consciente, estructurada, respetuosa, delicada, pero en el quehacer están también los retos del error y dentro del error está la oportunidad de la evolución. Entonces es un poco lo que nosotros pues hemos tratado de sembrar todos los días con más. Y en la parte social, causas por ejemplo como las de pues, el cáncer de seno, hacer temas que tengan que ver con sociales en moda. ¿Ustedes creen que la moda colombiana, la industria, ha sido lo suficientemente solidaria con eso? Yo pienso que no ha sido lo suficientemente justa, colaborativa. Yo siento que al final del día, para exponernos y para hacer alianza, nos hemos unido a veces de manera conveniente, con muchas causas, pero que al final del día no terminan teniendo un impacto profundo sobre la investigación o sobre lo que se quiere hacer. O sea, yo, por ejemplo, me uno al tema del cáncer de seno porque en lo personal lo he vivido, con gente al lado. El cáncer no siempre le ganamos la batalla, también la perdemos. Y el cáncer gana muchas batallas de gente que amamos y se la lleva. Y entonces uno desde la moda, ¿qué puede hacer? Bueno, visibilicemos las circunstancias, visibilicemos la situación, pero al final del día yo he sentido que termina siendo un acompañamiento que puede ser solamente conveniente en algunos momentos, solamente para hacer un desfile o un show, pero ¿y entonces qué sigue después? ¿Dónde nos paramos? ¿Qué hacemos? Yo con mi prima en lo más íntimo, que la amaba, crecí con ella y se la llevó el cáncer hace 3 meses, 2 meses, de seno. Después de años de pelear y entrar en remisión y vuelve y arrancó y llegó con toda y se la alzó. Y ya sabiendo, mirándola a los ojos, sabiendo que ella se iba a morir,
su único deseo era que yo le hiciera un vestido hermoso para ir a un matrimonio. Y entonces dije yo, bueno, en eso nos vamos a unir, en que tengas un momento de felicidad, por lo menos. Entonces la moda que entrega, la moda es demasiado frívola para entregar cosas a veces muy bellas. Yo siento que en los fundamentos más profundos de la moda, en todo su condicionamiento, si lo hubo, cuando dijo por hace 200 años alguien pensó en la misión, en la visión, no creo que hayan pensado en ser altruista. La moda solo pensó en fundarse desde un lugar estético, en cómo enaltecer la estética, cómo darnos un código, cómo entregarnos un lugar en la sociedad, cómo permitirnos expresarnos. Ella entrega muchas otras cosas, pero altruista, no siempre. Y esas son mis palabras. Me parece que tendríamos que, si uno quiere ayudar, pues hay que pararse allá, mirar cómo va la investigación, qué puedo hacer, cuánto puedo aportar, hey, vení, yo regalo esto porque si alguien lo necesita, o si voy a hacer feliz a alguien con hacerle un vestido, pues se lo regalo porque me cae una mano, hágale, va a ser feliz con eso, llévelo. Pero de allá que eso contribuya, no lo sé. Creo que la contribución es una cosa, más allá de las iniciativas estéticas que podamos tener alrededor de hacer un vestido rosado, es pensar, hey, ¿cómo hacemos para que la gente tome conciencia de hacerse el autoexamen? ¿Cómo hacemos para que de verdad alguien se vaya al hospital y toque la puerta para que la atiendan? No sé si eso esté necesariamente en las manos de quienes hacemos moda o quienes tenemos una marca de moda. Lo único que uno puede hacer a veces, pequeñito, es hacerle la vida más feliz a alguien por un momento, porque en eso somos buenos. Entonces preguntamos que Sí, ¿quién quiere? Hágale. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Bien. Y la razón es porque yo antes de que trabajara en este tema de sostenibilidad y desarrollo de impacto social, sí veía la sensación un poco de la moda, que es un poco de odios y amores para mí también, como sé que para muchos acá, porque no me era suficiente para pararme todos los días de la cama con un propósito humano, más allá de un propósito de ambición. Entonces, yo lo que creo es que cada uno tiene una cancha de talentos. Yo creo que uno vino al mundo a muchas cosas, incluida a honrar sus talentos y ponerlos en pro de otras personas. Pero yo sí he visto, por ejemplo, que la moda entendida no desde la moda como industria, sino desde un vehículo artístico y de expresión y de movilización económica, sí tiene impactos sobre muchas personas y sobre muchas comunidades y sobre regiones y sobre la manera en la que se entiende el quehacer y la artesanía y la expresión artística de un textil o cualquier manufactura y cualquier manualidad. Lo he visto porque lo que hemos hecho es nosotros andamiar con muchos acompañantes dentro de la industria, modelos pedagógicos en donde vemos como una persona que antes tenía X cantidad de ingresos en el año, ahora tiene documentados, revisados por nosotros, el 50, 60, 70, 80% más de sus ingresos de lo que tenía el año pasado, gracias a que tuvieron una pedagogía en donde estructuraron su creatividad y su proyecto artesanal de una manera organizada para ponerlo ante el mundo y que esta demanda de belleza artesanal la haya entendido porque él entendió cómo debería ofertarlo. Y así sucesivamente con tantas cosas que hemos visto alrededor de estos 10 años que hemos generado todo este ciclo de sostenibilidad. Evidentemente yo no creo que ningún altruismo sea totalmente altruista, porque aquí hay una Manuela que necesitaba para ella misma este tipo de visión, para ella misma pararse de la cama. Entonces podría verse como absolutamente egoísta, pero entonces pues qué delicia que estos egoísmos propios puedan tener este impacto fabuloso social. Y creo que uno sí puede poner estas cosas que a uno le mueven la tripa personalmente, de manera, no sé si llamarla narcisa, egoísta, individualista, y que lo podamos poner, digamos, a labor de nuestro país o de la región o de nuestras familias, de lo que sea que tengamos al ladito cerquita. Entonces, sí, ahí yo tendría un poquito esta visión que la moda, más que esta sensación del vestir, carga mucha potencia. Yo no sé si es porque también
Estoy hablando como mujer y, por ejemplo, ahorita estamos en charlas con una fundación muy hermosa de niñas maltratadas, y lo que estamos tratando de nosotros meternos es cómo por medio de la ropa y de lo que ellas escojan después de haber sido abusadas, usar, vuelven a rellamar y reclamar su cuerpo y reclamar su energía poderosa, porque es solo de ellas y ellas son las que se van a decidir cómo vestir. Entonces sí, es un momento importante y uno pensaría que la ropa es trapitos. Yo creo que es un vehículo importante de cambio y de protección y de expresión. Válido todo, y de eso se trata, de aquí tener una conversación sobre esos temas. ¿Cuánto tiempo queda? Porque es que... bueno... es que hay muchos temas y todo. Pasemos a, como esto es un tema de anécdotas también, Felipe, cuéntanos una anécdota, así como Felipe es el backstage de la moda, que es súper importante en esta parte. Con referencia a mí y aprovechando que hay tantas caras conocidas, mi entrada a Colombia Moda, muy chiquito, con un par de socios que tampoco tenían tanta experiencia en hacer desfiles, aparece Alicia Mejía, un personaje pues con una energía vital altísima, con una capacidad de convencimiento altísima, y nos dice: tengo un cliente y tengo una diseñadora, tengo un patrocinador y tengo una diseñadora. La diseñadora era Olga, el cliente era Ésica. El resultado fue una pasarela que fue de mis primeras pasarelas, donde hoy se levanta Ciudad del Río, donde está el Museo de Arte Moderno, que fue la única bodega de Simesa que quedó en pie, todo lo demás se fue, pero eso era exactamente. Y ahí se hizo una vez, cuando eso ya estaba a punto de irse al piso, se hizo una edición de Colombia Moda, donde todas las noches había diferentes bodegas y a cada uno le correspondía una. En el MAM, donde está hoy el MAM, en Talleres Robledo, que se llama así, uno lo ve cuando llega al MAM, dice Talleres Robledo, ahí fue la de Leonisa. A Olga y a Bibuk, que fue con los primeros que comencé yo a hacer desfiles, nos tocó una que ya no está, y nos mandamos a hacer una pasarela que eran 50 metros de agua. Armamos una piscina, llenamos de agua la piscina más o menos 20 centímetros, y nos sentamos con Olga en una conversación y le dijimos: vamos a hacer una piscina y todos los modelos se van a mojar, todos los zapatos se van a mojar, todo se va a mojar. Y Olga, fresca, no se le mosqueó, adelante. Adelante es que, pues claro, yo no tenía el contexto que tengo hoy. De pronto hoy lo pienso mucho más. En ese momento simplemente dije, para adelante. Y nos fuimos así y presentamos un desfile, pues muy particular, muy distinto. Vuelvo e insisto, en Colombia se han hecho muchos desfiles, se han utilizado muchas bodegas, porque tenemos esa tradición en particular en Medellín, que empezamos a utilizar las zonas industriales o los espacios industriales para hacer desfiles. Hicimos una pasarela larguísima, Olga se jaló una colección de 60 salidas, y las modelos todas entraban a escena, se empapaban, caminaban 50 metros de agua, iban y volvían. Se acabó la pasarela, me acuerdo mucho que tenía una banda sonora como extractada de la película Amélie, y cuando la pasarela se acaba hubo un silencio absoluto. Uno en el backstage no sabe qué está pasando, uno tiene una pantallita y uno está tratando de oír lo que pasa, y nos miramos todos y dijimos, perdón la expresión, la cagamos. Y al minuto siguiente, la imagen en la pantalla fue que la señora Alicia Mejía, que era como la mandamás del asunto, se levanta y se manda al agua, emocionadísima, corriendo como una loca desesperada, a pasar al backstage a felicitarnos, porque pues habíamos hecho una pasarela que yo pienso que fue importante para mí, porque fue como meter el gol olímpico muy joven, como separarme o separarnos, porque no fue solo resultado mío, insisto, eso se hizo bajo una compañía que se llamaba Bibuk, y ponernos en un esquema donde estábamos reflexionando sobre la manera de hacer puestas en escena o propuestas contemporáneas, apadrinados por el aventón de Olga, que no le tenía miedo a presentarse y a romper moldes. Esa anécdota siempre será una anécdota poderosa,
porque de alguna manera direccionó mi carrera y de ahí empezó a crear una cosa que es particular y es tener un estilo de hacer, no moda, pero hacer eventos y desfiles de moda. Y a partir de eso yo pienso que la lectura de mi trabajo, de quienes como tú, como ustedes se han sentado tanto tiempo, tantos años a verlo, siempre hay una óptica particular que se define en ese momento. Es como la semilla que se siembra. Cada vez más hay más relevancia en las narrativas de moda. Básicamente son para mí el ingrediente diferencial entre que seamos ahora un compendio creativo en Colombia donde nos identifiquen, porque creo que hemos logrado encontrar una hilatura donde estamos en capacidad de hacer narrativas, independientemente del origen de ese contexto de moda que podamos presentar o que queramos presentar. Pero ese es el eje central sobre el cual estamos contando nuestra historia. Y es la única cosa con la que se escribe la memoria, con lo que se hace el documento de memoria, con lo que nosotros presentamos las colecciones, con las que creamos relaciones vinculantes del usuario con nuestras prendas. Yo solo veo que ahí radica todo, porque qué cosa hay lindo aquí, en Vietnam, en donde usted quiera. Hay quien haga vestidos divinos. ¿Quién cuenta ADN? Ahí por donde usted quiera ver, donde usted levante la alfombra y va a encontrar a alguien que hace algo lindo en cada segmento de moda. Hay una persona divina para hacer tangas, otra divina para hacer medias y otra divina para hacer vestidos de 15 y otra para hacer fajas. Y son cracks en cada segmento. Las narrativas, y cómo las narrativas se filtran y se tamizan a través de la mente creativa del director creativo, son la cabeza del clavo. Pero más allá de ser la cabeza de clavo, también pertenecen al gran tesoro íntimo, personal y todo el trabajo intrínseco que las marcas hacemos, como el que hace Lina, como el que haces tú, como el que hace más. Ese es el verdadero corazoncito. Si estamos hablando de que ese es el tamiz, es imposible dividir el tamiz frente a lo que nosotros vivimos en nuestra vida diaria. Para mí, el trabajo creativo tiene que ser vinculante. Yo, por ejemplo, si me dicen a mí, Jorge, vamos a trabajar con una comunidad X. Yo casi siempre he tomado distancia de ese universo porque yo necesito vincularme. Como no tengo ni el tiempo ni la oportunidad, pues entonces no lo hago. Sabiendo que mi mamá viene de un lugar donde las comunidades, por ejemplo, en Veraz de Dabeiba convivían, pero yo no nací allá. Yo crecí en una Medellín convulsionada, como ustedes lo saben, crecí en otro lugar, me tocó estudiar en un liceo, o sea, mi entorno, mi filtro, mi tamiz, todo esto que está aquí metido en la cabeza tiene una composición preconcebida y preestablecida. Si yo necesito vincularme con otro ejercicio, necesito convivirlo, compartirlo, entronizarlo, conectarme, convivir, como lo has hecho tú, que te vas y te encierras y con ellos te convives para hacer un ejercicio vinculante y luego a través de tu mente tamizar esa información para hacer un ADN creativo. Eso es lo que yo creo que es la dinámica. Ahora, decime, yo sí tengo el compromiso de crear una colección de primavera-verano y estoy metido en una UCI con mi esposo, el cual es la cosa más importante que yo tengo en la vida, porque si me preguntan a mí qué va a pasar en 10 años y yo solo quiero que esté bien. Lo que pase con mi marca, lo veremos. A mí no me importa lo otro. Entonces, si estaba ahí, ¿qué hacemos con primavera-verano y yo viendo este aparato sonar? No sé, ahí se pone a prueba el tipo de filtro que somos. Yo no quiero contar historias, a mí me aburre contar historias de Dubái y de Marruecos, o sea, qué aburrición. O sea, no me voy a inspirar en Hong Kong. No sé, con el tigre de Hong Kong, yo acabo de empezar allá, ni nací ni vi. Y solo soy un simple turista que camina por ese lugar cuando voy. O sea, en serio no entiendo nada. Necesariamente tengo que pensar en mis momentos más atávicos, porque lo atávico me mantiene conectado a mi esencia de quién soy yo como creativo. Así a la gente no le guste, así le parezca horrible. O sea, ya es el negocio de ellos. Pero lo lindo de la moda es que la moda es tan enorme que todos cabemos en un pedacito. Para todo el mundo hay un lugar espectacular de moda. Y eso es lo generoso que la moda nos entrega. Ahí nace esa colección. Primavera-verano 2017, en tus manos, para crear, porque si algo es teso este man, es que la presentación de uno a través de él le imprime el carácter performático al trabajo que nosotros hacemos. Y les voy a decir una cosa que eso lo defiendo yo desde la filosofía. Solo a través del performance
se conecta con la divinidad. No hay una manera diferente de conectarse. Cualquier cosa en la vida que tú quieras conectarse con lo divino necesita ser performática. ¿O les parece poco performática la rodilla en un altar? Todo lo que tenga que ver con lo divino necesita el performance. Y este hombre es maravilloso para que la divinidad exista. Bueno, entonces vamos al tema memoria, que es lo que también nos tiene preocupados. Todas estas historias, ¿dónde están quedando escritas? Si los medios de comunicación se están como acabando, los especializados en moda, estamos, y no es un tema de influenciadores versus periodistas, todo eso no, pero sí es un tema de que estamos en la tiranía de los likes y las historias se están muriendo, la memoria se está muriendo. ¿Ustedes creen, y ahí sí quiero que todos contesten un poco más corto, por favor, que los medios de comunicación y las plataformas, no importa, hay que entender que no importa el canal es digital, como está ahorita Código Malva, por ejemplo, y como hay plataformas digitales que están contando estas historias, pero no tiene que ser impreso, no tiene que ser, el canal es lo de menos, eso es una teoría de la comunicación, sino que se cuenten el contenido es lo que vale. ¿Ustedes creen que se ha perdido? Pero no tan cortico. ¿Quieres comenzar? Estábamos preparando la charla y yo le decía a Pilar que yo comencé a trabajar en el mundo editorial predigital. Yo hacía fotos análogas con sisa, nos sentábamos a ver rollos, a seleccionar con lápiz de cera rojo y esperar que la foto llegara. Hacíamos pruebas con Polaroids, no había Photoshop, pero eso ya no existe en ninguna parte. Existía de pronto en Colombia un medio de una persona que nunca conocí, pero que le agradecía tanto, que se llamaba Colartes, que se dedicaba a escanear todo lo que salió en Semana Moda, en Alomoda, en Fucsia, y esa persona un día resolvió que ya no era sostenible su negocio y la memoria se perdió. Claro que falta. Y eso es lo particular del mundo de la moda colombiana, que el mundo de la moda colombiana, a pesar de la vitalidad que tiene, a pesar del empuje de la creatividad, nos falta esa parte y no se nos puede olvidar que nadie circula hoy por esa autopista de manera gratuita, sino porque hay antecedentes, porque hay historia, porque hay alguien que lo hizo antes y empujó esa carretilla y empujó y puso el primer ladrillo. Entonces, sí falta que podamos dejarle un mensaje a las nuevas generaciones para que entiendan que lo que hacen hoy es respuesta a lo que se hizo en el pasado. Sí, 100% de acuerdo con Feli. Yo lo que creo claro, es muy controversial el tema porque evidentemente con la llegada de la tecnología y los celulares todo el día en la mano y todas estas aplicaciones que son de inmediatez, la gente tiene un spam de atención demasiado cortico. Entonces lo que pasa es que todo el tiempo estamos literalmente a lo que hoy es como contra natura, porque es que el spam de atención ya cambió. O sea, cambió. Los niños ya no tienen el mismo spam de atención que tenían antes y entonces es como uno se la juega como marca, como medio a tratar de encontrar ese equilibrio entre que queremos contar todas estas bellezas que hacemos que, como decía Georgie, atrás hay tanto del quehacer, de la humanidad, del ADN, de los equipos, etcétera, y encontrar esto haciéndolo en 30 segundos. Y es como, pues no hay cómo hacerlo en 30 segundos, pero entonces después cuando lo estamos tratando de comunicar de una manera más larga, entonces esta matacera de los likes, que entonces aquí está Juli, mi manager de redes, y es como, acabamos de mostrarle al mundo entero lo que hace un año mostramos en la ONU de los 5 pilares de sostenibilidad, el Holistic Sustainable Process de Más Manuel Álvarez, 10 likes. Pero vaya yo a salir en falda, 200 likes. No, o sea, es terrible. Entonces, de verdad es muy miedoso porque a mí no me interesa salir en falda, a mí me interesa hacer el 360 sostenible, holístico, demás, y mostrárselo a la gente y que las nuevas generaciones literalmente se copien de cómo lo estamos haciendo, pero no hay cómo. Entonces, yo lo que creo es que es una labor, hoy que salía de unas fotos que nos tomaron, a Georgie también, decía,
me acuerdo que Nicolás Rivero de A New Crest, un gran amigo mío, me dijo, hay carreras como la de la moda y la del periodismo en moda que no son de velocidad, son de resistencia. Y literalmente todo el día, pues no todos los días, pero cuando yo tengo estas crisis que digo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Es como, y también se lo quiero decir a las colegas periodistas, por favor resistan, porque es muy duro cuando a uno le hacen una entrevista y que, por ejemplo, a marcas como las nuestras, que somos atemporales, que no nos dirigimos hacia el público que habla de la tendencia de el fucsia fluffy, porque no, si no nos representa, no nos representa y simplemente no nos montamos en ese bus. Muy duro tener esas entrevistas después de, por ejemplo, los desfiles o las cosas que hacemos de una chiquilla que no necesariamente un poco sabe lo que habla y es demasiado poderoso, demasiado respetuoso y honroso hacia la labor y viceversa, cuando este tipo de mujeres y este tipo de colegas de verdad lo sientan a uno, hablarle a uno de la labor y uno pueda tener estos espacios en donde por qué pasó, con quién pasó, qué queremos que siga pasando. Entonces yo creo que ahorita es un poco no resistir en cuanto a ser una contrafuerza, sino resistir en cuanto a poder evolucionar y adaptarnos cada vez mejor a poder generar contenido de alta calidad en lo que ahora es como que la genética de la atención. Pero pues es una labor de entendimiento de todos y muy difícil. Sí, de acuerdo. Yo creo que hemos sido víctimas de un fenómeno curioso. Porque en Colombia es curioso. Si vieran las estadísticas de las redes sociales, de Instagram, de TikTok o de Facebook o Twitter, en Colombia es un país de gran tráfico de redes sociales. Quiere decir, se mueve mucho y hay influencers muy poderosos por la tasa de población que somos. Hay influencers muy poderosos a diferencia de otros países. Ese es un fenómeno. Y luego se junta con otro peor. Y es que en el crecimiento de identidad de moda colombiana, nosotros no cimentamos el documento y el contenido editorial como debíamos. No sé culpa de quién sea, pero no pasó. Entonces, nuestros manifiestos de moda y todo lo que hacemos de moda termina siendo eventos sociales. Entonces, aquí no hacen desfilar a las 10 de la mañana porque qué pereza, ¿cómo va a cepillar pilas a las 10 de la mañana? Cuando en todo el mundo la gente va a las 8 a un desfile porque pues quiere trabajar a verlo para poder tener los compradores, los buyers, las clientas, pero no se ve como un negocio, sino que un desfile es espectacular si es a las 8 de la noche porque es el prime time y porque es un evento social y la gente está esperando una copita de vino o el regalito o el chorlito para el pelo o el abanico. Entonces, El abanico. eso, entonces, como es un evento social, se junta con este otro fenómeno y se abre un espectro grandísimo para quienes hacen social, que no comentan las modas, sino que simplemente con una foto de un desfile de uno, amo todo, clic, quiero todo. Yo, pero ¿qué es eso? Si no me preguntaste ni qué es, amo, y al otro día, todo, amo mal. Y yo, pero ¿qué es amo mal? Y la gente que realmente necesita tener, entonces amo mal. Yo, pero ¿qué es amo mal? Cuando uno necesita venir, hablemos de la manufactura, hablemos de que esta chaqueta tiene un macramé hecho en piel de becerro, hablemos de... Nunca se habla de eso, eso queda en modo mudo. Entonces, como todo se vuelve social y todo se hace para un público que es social, el de los influencers, al final del día la moda de nosotros cae también en ese mismo segmento y es imposible que nosotros la saquemos de esa lavadora para ponerla en otro lugar. Entonces tenemos al final del día que reconciliarnos con esa narrativa y termina todo siendo un bucle que nos lleva hacia abajo y entonces claro, hacemos moda muy bonita, nos identifican, tenemos compradores internacionales y bueno, qué cool los colombianos, porque los colombianos estamos de moda en el mundo creativo o estético, como lo quieran llamar, pero no hay documento, no queda el documento. La gente cómo sabe cómo se llama la colección de más con Adidas. 2 o 3 que fueron, que se dedicaron el tiempo a preguntarle a ella, vení, ¿cómo fue esta historia? Pero al final del día, Instagram se llenó del amo mal. Y en mi colección nadie sabe por qué se llama Gabinete de Curiosidades, porque no se les ocurre. Pero entonces yo le decía a Pilar en algún momento a Código Malva, a quien de verdad, un paréntesis chiquito, un aplauso, de verdad que son muy tesos, porque mantienen vivo el documento desde lo editorial. Y entonces al final del día, si esa semilla, yo espero que termine siendo una capa germinal, porque ahora parece ser que hay gente más interesada en volver a crear los documentos y en buena hora para el mundo de la moda, porque al final del día somos la mancuerna que realmente nos va a permitir a nosotros vendernos al mundo si es la intención. Pero
bacano los influencers porque también mueven un público que puede comprar, pero al final del día es muy triste no encontrar el documento. O sea, no tener el de qué pensar. Yo perdón que me extienda 2 segundos, con Código Malva tuve una colección maravillosa el año pasado, que quedó también muda hasta cierto punto. No hubo tanto Samo Mal, pero hicimos la de Plus Size. Hicimos una colección única y exclusivamente para tallas ultra grandes, pero no eran grandes. Y con Código Malva hicieron la editorial y se decidieron hacerlo, pero era una mirada como a través de renunciar a la forma, a la figura o a la talla, como lo quieran nombrar, podíamos hablar de cómo la creatividad de moda era transversal a cualquier cuerpo, independientemente de la forma que tenga. Y eso solamente lo hizo Código Malva, así que bien. Bueno, muchas gracias. Ya tenemos que cerrar, solo una frase de cada uno. Amo mal. Sí. Una frase de que le mandar un mensaje a la moda colombiana, a las nuevas generaciones. Una frase. No jodas. Una frase es que hay que seguir haciendo, hay que seguir pedaleando, no hay que parar, hay que seguir. Este es un negocio que solamente necesita fuerza, para adelante. Yo totalmente de acuerdo, secundo esa, y también les diría que trabajen siempre desde lo que les mueva la fibra y la tripa para levantarse todos los días de la cama, y hay que haceres básicos humanos, que es ya no un asset o qué bonito lo tiene, una cualidad, es una obligación. Como generaciones que estamos vivas en este momento, el mundo necesita que tengamos ciertas cosas éticas y sociales como una obligación. Sería eso. Sean un poquito mejores personas. Bueno, les agradezco que sean un poquito mejores personas. Te lo estoy repitiendo. Mira, con ella yo tuve una de mis primeras entrevistas. Sean un poquito mejores personas, dijo Jorge. En tu oficina, ya como en el 9º piso, octavo piso. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Los invitamos a conocer lo que está pasando en la documentación de moda en Código Malva y a celebrar. Muchas gracias a todos.